Estoy ahora en los estudios de la radio FM Juventud de Soledad, 104.3 MHz, y estamos a horas de cumplir 28 años de vida de la radio. Y bueno, nos acercamos aquí a charlar un rato con Claudio Sprun, el director, el dueño, y bueno, él nos va a estar contando un poco cómo fue el inicio de la radio. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel, ¿cómo andás? Un gustazo que te acuerdes de la radio. Yo sé que vos participaste mucho tiempo con programa también. Sí, falta pocas horas, se me pone la piel de gallina contando esto, pero la causante de todo esto acá, que se reinició, vos ya sabés cómo es el tema. Yo había tenido un accidente, bueno, y cuando no estaba en la cama no podía hacer otra cosa, que me puse a estudiar electrónica. Siempre me gustó la electrónica y bueno, un día salió un kit de armar un FM y bueno, la armé y ya yo había empezado a caminar de vuelta, todas esas cosas y bueno, se armó y la pusimos acá en el pueblo en marcha. En aquella época mi papá tenía el bar ahí al lado y bueno, pusimos la radio en funcionamiento. Y bueno, todos hacían programas, todo perfecto, pero después cuando era un equipito chiquito que tenía 4 vatios, apenas era para el pueblo. Y bueno, cuando había condiciones significa aquello cuando se abre el espectro, que llega la frecuencia mucho más lejos. Supimos llegar hasta Elisa. Un día de esos muchos días que hacía frío, ¿sabes? Que caían esas heladas de antes, como eran no los fríos de ahora. Y bueno, después le usamos un buen tiempo, que la que tengo yo acá en la mano. Y después se compró un equipo más grande. Cuando llegó el equipo, todos, bueno, con esta plaqueta todos hacían programas, jodían, porque sabía que llegaba acá y no llegaba lejos. Cuando llegó el otro equipo nadie quería hablar, porque en el sentido que llegaba más lejos. Y bueno, de a poco se fue animando todo y se fue armando. Y la música se complicaba porque era todo con cassette o disco. No es como ahora que vos cargas en un pendrive, vos bajás en un teléfono la música que vos quieras. Era muy difícil tener un CD, era una tecnología en punta, tener un CD, era todo con cassette. Grabar las publicidades. Cuando se vencía una publicidad en el medio del cassette, que estaba una que estaba activa, una que se venció en el medio, otra activa que había entrado atrás, sacarla, editarla. Eh, yo le voy a contar una historia. El muchacho que trabajó acá, el chino se acuerda, eh, hacer la publicidad con cámara eco. Se cortaba la radio y se esperaba 10-15 minutos y algunos a propósito dejaban la radio prendida porque sabía que más tarde grabamos las publicidades al aire. Se hacía todo al aire. Y un día dice uno, bueno, el que está escuchando se van a quedar todos sordos porque era a propósito, lo decían porque sabía que estaban escuchando y se grababa la publicidad al aire, a veces había errores y bueno, había que grabar de vuelta. Y Y con cámara de eco se hacía, ponían un micrófono en un balde sí, al lado de 20 litros, como que hacía eco, y hizo la cámara de eco para hacer la publicidad distinta a las otras. Bueno, todos ingeniamos cosas que no había lo que hay ahora, que vos editás, cámara de eco, todas esas cosas. Y teníamos con la plaquetita esta teníamos una torre, una caña tacuara, porque era una caña tacuara, que si lo que era, con un dipolito, no dipolito, una antena paragüita, que estaba 7-8 metros de altura, más o menos tenía, con una fuente que se alimentaba, una fuente de que como equivale a si fuera una batería, que eso marchaba la plaquetita esta. Bueno, cuando llegó el otro equipo más grande se puso una torre a 18 metros de altura con una antena paragüita. Bueno, ya se llegaba a Elisa, se llegaba a un montón de las partes que no. Después de ahí se saltó una torre de 24 metros con una formación de 2 dipolos, ya era mucho más lejos, se llegaba a la pelada. Y bueno, hoy en día hasta se consiste en la torre de 50 metros con la formación de 8 dipolos, también, y la potencia abajo. Y se llega a San Justo y varias partes, que cosa que se puede llegar mucho más lejos. Hay equipos grandes para llegar mucho más lejos en potencia, que equivale a 2 kilos, 2 kilovatios serían 2200 vatios en potencia. Pero ¿qué es lo que pasa? No se puede, un pueblo chico, que no hay suficiente publicidad para mantener el gasto de luz. Fuera una raya muy importante en potencia sería, pero bueno, algún día tal vez yo no lo pueda llegar a hacer, o mi hijo, o alguien que la siga adelante, ¿no es cierto? Ya va a cumplir 28 años, parece mentira que fue ayer lo que se arrancó con todo eso. Y la raya cuando arrancó en aquella época estaba Ray del Marelli, ¿no es cierto? El presidente comunal. Y se trabajó con permiso de la comuna por 2 años, me parece que era. Sí, yo arranqué en 93 años. Yo arranqué en el año 96, 21 de marzo del 96.
Y en el año 99 se inscribió la radio en el Confer, en aquella época se inscribía en Santa Fe la radio para obtener la licencia. Y bueno, teníamos 2 o 3 impresiones que nos controlaban, que íbamos haciendo las cosas, todo. Hasta nos exigieron la cabina, acá estoy en este momento hablando, porque del otro lado están todos los equipos. Y para que no... Me faltaba la puerta de terminar, la puertita esa que es de madera y acá atrás mío, a la espalda. Y bueno, se consiguió hacer la licencia y nos habían pedido la latitud y longitud en aquella época del pueblo. Y un muchacho amigo acá que era el comisario, Elio Varela, me ayudó un montón de hacer los papeles porque era un montón, y había como, no me acuerdo si eran 120 hojas que rellenar, qué medio de comunicación había, si llegaba televisión, medios, revistas, diario, poner la programación, que tanto cultural, tanto deporte, qué clase de música iba a pasar, todo. Y cuando nos pidieron la latitud y longitud del Soledad no sabíamos dónde conseguirlo, y bueno, ahí se dio cuenta y fuimos al Aeroclub San Justo, de ahí conseguimos los datos. Porque no era como ahora que vos ponés y tenés internet y conseguís lo que vos quieras, era todo muy difícil conseguir las cosas. Y bueno, después se arrancó ya con la radio, en aquella época con los 24 metros, con los 2 dipolos. A la mañana hacía yo programas variados de cumbia, chamamé, todo así, folclore. Y después a la tarde, de la 1 a las 4 de la tarde, decía Isía, Pique Aguirre, mi hermano, y Leandro Marelli, el hijo de Raíl Marelli, hacían Tropical. Y después a la tarde había un poco más de música, y después a la noche también arrancaba yo con un programa que hacía de cumbia, chamamé, y después también trabajaba a veces la hermana de Pique Aguirre, la José Aguirre. Y después, más tarde, a veces entraba vos, Gabriel, lo hacía vos, tenías tus días también. Y así se fue sumando el programa, pues se restaba, se subía, y no es fácil mandarlo a un pueblo chico y por publicidad, ¿no? Esa es la historia, Gabriel. Lo importante, Claudio, de la radio en su comienzo, bueno, hoy también, ¿no? Porque sigue cumpliendo esa función, que aquí en las comunidades pequeñas como Soledad, hay gente que vive en el campo, que vive en establecimientos, donde por ahí la señal de celular no llega. Sí. Y la radio es un medio de comunicación importante, porque bueno, hay gente que por ahí necesita enviar un mensaje y a veces lo hace a través de la radio por el hecho de que no hay señal. La radio llega donde no hay señal de teléfono, la radio llega. Siempre fue así. En aquella época cuando arrancamos nosotros no había teléfono celular, no existía, había teléfono de línea en el pueblo, había aquellos 7, 8 teléfonos de línea. Era todo mensaje que te llegaba a la radio, todo con papelito. Todos los saludos eran así, se manejaba todo así, o si no venía la gente a pedirte los temas acá en la radio y se iba a escucharlo a la casa o lo escuchaba acá. No había otra forma de medio de comunicación. Después, no, como el teléfono en línea que llegó y bueno, después llegó el celular. Ahí se usaba mucho lo que era equipo de comunicaciones, VHF en aquella época, radio, la gente de la estancia, que los tractores que tenían, te llamaban para pedir temas, así se trabajaba. ¿Sí? La tecnología avanzó también, como decías recién, internet. Pero bueno, la radio sigue vigente, sí. Ya 28 años, sí. Y trabajando a full, con mucha audiencia en toda la región, con muy buen alcance. Sí, ya nos conocen todos. Nosotros al principio nos costó arrancar porque bueno, era algo nuevo que arrancaba y dudaban en darte publicidad o te la daban. Y ahora ya es como que la publicidad viene sola porque ya sabes lo que hacemos, los años de la trayectoria te va llevando a eso. Es como toda cosa. Bueno, Claudio, agradecerte por esta nota, felicitarte. Gracias. Por esa iniciativa. Mira, pasaron 28 años sí. Ya, y casi 28 años, y sigue, y bueno, va a seguir por muchos años más seguramente. Y bueno, que la gente del pueblo siga valorando lo que es tener un medio de comunicación. Costó mucho en su momento conseguirlo, y cuesta hoy en la actualidad mantenerlo. Sí, esa es otra. A mí me ayudó mucho la parte, sería la parte para conseguir la licencia, porque yo entré como radio aficionado, era radio aficionado en aquella época, entré como en la parte técnica, para hacer mantenimiento, y eso por ahí te ayuda un montón porque te salvan un montón de gastos hoy en día, todo reparar y cosas, uno tiene conocimiento de esas cosas y bueno, va reparando a medida que uno puede, y porque si no, no es fácil mantener, como decís vos, Gabriel, está todo muy difícil, más hoy en día que todo cuesta. ¿Qué estás proyectando de aquí a este año, a fin de año, con respecto a la radio? Y bueno, el año pasado, los años que tenemos nosotros en radio, me llegó como si fuera una licitación. Para mí es muy difícil, pero bueno, no tienen en cuenta, es como para instalar una estación AM sería.
nos llaman a licitación. Yo estoy para participar, sería presentando todos los papeles, porque los años de trayectoria que tiene la radio no tiene, como decirte, ni una denuncia, nunca tuvo nada de eso. Y en regla, entonces es como que entro de vuelta ¿cómo se llama?, a licitación para instalar una radio M. Vamos a ver que por ahí se da y se instala. Bueno, bienvenido para el pueblo, porque la radio, yo soy el dueño de lo que sea, pero la radio del pueblo no es mía, ¿entendés? Lo usan todo. Como decís vos, cuántas cosas han pasado acá, se han pedido dadores de sangre. En aquella época, en la inundación en el 2003, yo como radio aficionado había conseguido un container de mercadería y todas esas cosas. Y bueno, en aquella época se mandaron muchas cosas como a Sara Ley. Acá vinieron muchas autoridades importantes que manejaban todo. Y bueno, se hizo todo y se entregó todo como de remedio, un montón de cosas. Y se hacía todo a través de VHF porque no había teléfono y el VHF estaba conectado todo a la radio, así que salía todo en el aire en aquella época en el programa de Huguito Núñez. Huguito Núñez, mira que hizo muchos años en radio. Mucha gente ha estado muchos años en radio acá y bueno, fue su ciclo y dejaron y bueno, si algún día quieren volver tienen las puertas abiertas como todo. E invitar también a la gente joven, que por ahí no conoce el mundo de la radio ahora, con esto de internet por ahí, que se sumen, que no tengan miedo. Son generaciones nuevas. Generaciones nuevas que hay que aprovechar y bueno, que se sumen a este mundo que es muy lindo, que da muchas satisfacciones, como vos decías recién, todo lo que se hizo en estos 28 años y que se animen. Sí, igual, bueno, eso estaba pensando eso hoy yo cuando me dijiste que me venía a hacer una nota. Las transmisiones en vivo, la primera transmisión en vivo que hicimos nosotros fue de la plaza, ¿te acordás? Con el finado Cristian Uspro, mi primo. Él estaba armando su pequeño sonido y bueno, yo no sabía cómo hacerlo allá para Juárez, vino Vigilio Juárez también que ya no está más con nosotros y dice, ¿cómo podemos hacer para transmitir en vivo? Viste que él era, dale. Y bueno, yo agarré un VHF, le saqué el módulo de potencia porque un VHF vos lo tenés mucho pulsado que yo 2-3 minutos y un día como hoy vuela la temperatura y se quema. Entonces le desconecté el módulo de potencia, le dejé con milivatios y acá sintonizaba con un handy y ya transmitíamos con un VHF pero con poquita potencia que apenas llegaba acá. Entonces transmitimos en vivo toda la fiesta y bueno, y así arrancó hasta que después se compró el equipo, el enlace. Que hoy en día fuimos a hacer pilas de transmisiones con Juárez, lo habíamos hecho allá de la Virgen Itatía en vivo, 40 kilómetros en vivo de allá. Transmisiones que se han hecho acá en el pueblo, de bingo a Itacuaca, han hecho fiestas grandes, que ha venido Coti Hernández, mucha gente importante han pasado en la radio o que hemos sacado desde la Colonia La Clara, festivales importantes en aquella época cuando estaba Néstor Abad. Y bueno, son todas cosas que uno le va quedando y certificaciones que empezó todo como un juego y termina siendo como un medio de comunicación medio importante que yo, ¿cómo decirte? Vos sabés el chino, viste que como yo decía, a veces hay cosas lindas y cosas malas, como toda cosa. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Y bueno, estamos en contacto. Y bueno, invitar nuevamente a la gente joven que se sume a la radio, que se animen a hacer un programa o a través de las instituciones mismas, que puede ser la escuela o un club, para ir informando todo lo que va aconteciendo durante la semana aquí en nuestra comunidad. Muchísimas gracias y bueno, por muchos años más. Gracias a vos por tener en cuenta la radio y en cualquier momento nos está viendo. Muchísimas gracias.